pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Bien, hermanos y hermanas, encontramos otra comida de Jesús en el Evangelio. Encontramos pues otra, ese de partir, ya lo decíamos ayer, para aquellos que estuvieron ayer, comer en el ámbito judío no es solamente llenar el estómago. Comer no es solamente satisfacer una necesidad. La forma y la manera de comer para los judíos era compartir. Normalmente era la comida de la tarde la que se compartía. Cuando ya se había trabajado, se sentaban en el suelo o se recostaban en unos cojines, ponían la comida en el centro y así iban hablando y así iban compartiendo, conociendo al otro. Por eso la comida es signo de intimidad. Por eso la comida es signo de compartir. Por eso la comida es signo de amistad. El que abre la puerta para comer está abriendo también su corazón. Ya aparece en escena un personaje, ya todos lo conocemos. San Lucas dice que se llamaba Leví, pero en el Evangelio de San Mateo nos dice que se llamaba así, se llamaba Mateo. El nombre de Mateo significa don de Dios. Mateo significa don de Dios. Y pertenecía, al igual que Zaqueo, a un grupo de personas que eran consideradas pecadores públicos, ya que su trabajo de recaudar impuestos le llevaba a trabajar para el imperio. Eran trabajadores del imperio, eran trabajadores de Roma, y además ya todos sabían que eran ladrones, se quedaban con parte de lo que cobraban, se hacían su propio sueldo. Por eso era difícil que una persona de estas, era difícil que un pecador público se convirtiera. Era difícil, era algo que casi nunca se daba. ¿Por qué? Porque debía devolver lo que se había robado, porque debía, ¿verdad?, resarcir el daño que había hecho. Por eso era difícil, ¿verdad?, que estas personas cambiaran su vida, que estas personas dejaran su estatus de pecadores públicos. La palabra de Dios nos va a presentar en un momento el llamado del Señor le hace a Mateo. Versículo 9, dice la palabra de Jesús: al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Hermanos y hermanas, nuevamente aparece en escena las miradas de Jesús. Podríamos perfectamente, ¿verdad?, organizar un recuerdo, un retiro, donde el tema sería las miradas de Jesús. Por ejemplo, la mirada que dirigió al joven rico, el evangelio de este día. Aquel se fue triste. Por ejemplo, la mirada que hizo a Pedro, y Pedro lloró amargamente. Por ejemplo, la mirada que hizo a Judas. ¿Y qué hizo Judas? Se desesperó y entonces se suicidó. Ante la mirada de Jesús, las personas actúan de manera diferente. El joven rico, ¿verdad? El joven rico se fue triste. Pedro se arrepintió y se convirtió, pero Judas se desesperó y se suicidó. Ahora la palabra de Dios nos dice que Jesús va a ver a Mateo nuevamente. La mirada va algo más allá de lo físico. La mirada de Jesús no juzga la apariencia. La mirada de Jesús no juzga lo de encima. La mirada de Jesús es una mirada que penetra hasta lo más profundo, porque el Señor ve el corazón del hombre. Hermanos y hermanas, los ojos son las ventanas del alma. A través de los ojos nosotros reflejamos lo que hay dentro de nosotros. Una mirada de compasión, una mirada
de alegría, una mirada de tristeza, una mirada de odio. La mirada tiene diferentes significados y a través de la mirada también nosotros hablamos, también nosotros nos comunicamos, y podríamos en esta mañana imaginarnos la mirada de Jesús, cómo el Señor lo vio, qué es lo que el Señor vio en él. No es la primera vez que encontramos llamados. Si nos vamos al Evangelio de San Lucas, ¿verdad? En el capítulo 9, versículos del 57, el Señor llamó a algunos que le dijeron que no. 3 personajes. El primero le dijo: te voy a seguir. Jesús le habló claro: los zorros tienen cuevas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Al igual que Mateo, a este se entusiasmó. Al igual que Mateo, este tenía el deseo de seguir a Jesús. Pero el Señor, hermanos y hermanas, habla claro desde el inicio. El Señor no miente, el Señor no engaña. El Señor le dice: si me vas a seguir por amor a mi persona, bien, pero si andas buscando otro tipo de paga, otro tipo, entonces voy a ser claro. Al otro le dijo: sígueme. Y este le dijo: Señor, deja que me vaya y primero pueda enterrar a mi padre. Hermanos y hermanas, a veces nosotros posponemos la respuesta a Jesús. Este le estaba diciendo: no es que tuviera en capilla ardiente a sus papás, no es que estaba ya, ¿verdad?, en la vela y mañana lo iban a enterrar. No, lo que este le estaba diciendo: hasta que sus papás se murieran, entonces lo iba a seguir. Hermanos y hermanas, el Señor le dirá: deja que los muertos entierren a los muertos, tú de anunciar el reino de Dios. Al igual que Mateo, a este el Señor lo llamó, pero le dijo: hasta que ya no tenga responsabilidades, hasta que ya no tenga compromisos, hasta que ya haya enterrado a mis padres. ¿Cuántas veces también nosotros nuestra respuesta la vamos dilatando, nuestra respuesta la vamos posponiendo, hasta que ya no tenga trabajo, hasta que me jubile, hasta que vaya a pensión, hermano, hasta que crezcan mis hijos, crezcan los hijos, y hoy están criando nietos? Por lo tanto, nunca van a tener tiempo para el Señor. Que los muertos entierren a los muertos. Y a veces hay cristianos católicos, en el que sea malo, metidos en una serie de organizaciones, en una serie de cosas que son buenas también. Estamos, Padre, en el comité para cuidar a las tortugas marinas. Hermanos, para hacer eso no hace falta estar evangelizado. Para defender las tortugas, para defender los garrobos, para defender y limpiar el lago, no hace falta estar evangelizado. Pero para servirle al Señor, para anunciar el Evangelio, hace falta estar evangelizado. Y es aquí donde de verdad el Señor nos tiene. Mi hermano, me invitaron un día a la reunión de un equipo de fútbol y llegué, ¿verdad? Y me encontré que un hermano que nunca tenía tiempo para el Señor era directivo de ese equipo. Pero para el Señor no había tiempo, para las cosas de Dios no había tiempo. Hermanos y hermanas, cuántas veces como ¿verdad?, posponemos nuestra respuesta. El Señor le dijo: sígueme. El tercero se entusiasmó, pero le dijo: me voy a despedir de mi familia. ¿Y qué le dijo Jesús? El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. No sirve, hermanos y hermanas. Déjame primero despedirme. Yo tenía compañeros en el seminario que ya grandes estaban en el seminario aún en contra de la voluntad de sus padres. Había compañeros, el otro día me comentaba un sacerdote joven que su papá no quería que él fuera sacerdote, y me comentaba que su padre era un cristiano evangélico.
Hermanos y hermanas, a veces los afectos, a veces los cariños, a veces las relaciones, los noviazgos, las amistades se convierten en un obstáculo para seguir a Jesús. Jovencitos, jovencitas, ¿cuántas veces aceptamos noviazgos que en vez de ayudarnos nos van a echar atrás? Mire, Israel comenzó a desmoronarse cuando los reyes se casaron con mujeres paganas. Ahí comenzó la ruina de Israel. Después del último de los 3 grandes reyes, de Salomón, ahí comenzó la ruina, cuando los reyes se casaron con mujeres paganas. A ver, dígalo conmigo, se casaron con mujeres. ¿Cuántos jóvenes, varones o hembras, se casan con otros jóvenes paganas? Paganas, no padres, y cuando nos casemos va a ir a la iglesia, ni modo que lo van a casar en la calle, tienen que ir a la iglesia cuando se casen. Hermanos y hermanas, mire la tristeza cuando a veces se busca ese tipo de relación, gente que no te va a ayudar. Yo le digo a veces a las hermanitas, ¿acaso en la iglesia no hay jóvenes bien parecidos y apuestos? ¿No hay jóvenes bonitos aquí? A ver, defiéndanse menos, hombre. Tienen que ir a buscar allá afuera, tienen que ir a buscar el perdido, tienen que ir a buscar el chancletudo, tienen que ir a buscar el greñudo, tienen que ir a buscar el marihuanero, el drogadicto. Ahí comienza la ruina, cuando se casan con gente pagana. Ahí comienza la ruina. Igual de jóvenes, varones, ¿verdad?, que buscan mujeres paganas. Ahí comienza la ruina. Ahí comenzó la ruina de Israel. A este también no, primero me voy a despedir. Te vas a quedar con ella, te vas a quedar con él, ya no vas a seguir al Señor. Hermanos y hermanas, ya encontramos nosotros también otros pasajes donde el Señor llamó, donde el Señor invitó, pero pusieron pretextos. ¿Cuántos pretextos? La palabra de Dios que acabamos de escuchar dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo, y que Mateo significa regalo de Dios, don de Dios. Eso significa el nombre de Mateo. Era un regalo de Dios, era un don de Dios, era algo bueno. Y Jesús, ¿verdad?, al verlo ahí en su puesto de cobrador de impuestos, le dijo: sígueme. Hermanos, son uno de esos llamados express, digamos así. Son uno de esos llamados que no hay toda un gran protocolo, en fin, en un solo versículo dice la palabra de Dios. Lo vio, lo llamó y le dijo: sígueme. En un solo momento, hermanos y hermanas, el Señor también sigue mirando a cada uno de nosotros. Dios no lo había hecho para que fuera un pecador público. Es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Cuántas veces también nosotros no nos hemos valorado y no nos hemos considerado que también somos un regalo de Dios, que también somos un don de Dios? Le dijo su nombre, sabía cómo se llamaba, sabía cuál era su historia, sabía cuál era su pecado. Dios conoce la mirada de Jesús, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y ahora el Señor te está mirando, y ahora el Señor está dirigiendo sus ojos hacia ti. El Señor no ha dejado de llamar, el Señor no ha dejado de invitar. El Señor sigue pronunciando tu nombre, y el niño: sígueme. Sígueme, hermanos y hermanas. En este mundo vamos detrás de Jesús. En este mundo vamos, ¿verdad?, detrás del Señor. Aunque solo veamos la espalda, cuando uno sigue a alguien, solo ve la espalda. Vemos la espalda de Jesús, le vemos a través de la comunidad, a través de la Eucaristía, le vemos de diferentes maneras, pero un día lo veremos cara a cara.
Vamos detrás de Jesús. Y esto es sumamente importante. Aunque Dios se haya valido del hermano, del compadre, de la comadre, del sacerdote, del predicador, del misionero, hermanos y hermanas, estamos detrás de Jesús, estamos siguiendo a Jesús. No a Jesús Villanueva, sino al Señor. Al Señor, hermanos y hermanas. Esto es importante. El que me ha llamado para estar aquí. A mí, ¿quién me llamó al sacerdocio? El Señor. Claro, que cuando el obispo me impuso las manos, en ese momento, ¿verdad? La respuesta se va a concretizar. Pero yo estoy siguiendo a Jesús. Yo estoy siguiendo al Señor. Él me llamó, Él me invitó. Si no, hermano y hermana, mire, tarde o temprano su fe se va a venir abajo, porque la pone en el hombre, porque la pone en el sacerdote. El otro día, hace algunos años, un escándalo: ay, padre, ya no voy a ir a la iglesia, mire, el padre tal, el mal testimonio. Hermanos y hermanas, es que nosotros no andamos siguiendo hombres. Ningún cura ha dado la vida por nosotros, solo Cristo, solo el Señor. Andamos siguiendo, no, sí, verdad, ya no, hermano, hay que seguir a Jesús. Mateo siguió a Jesús. Imagínense que hubiera seguido a Pedro y se queda. Imagínense que hubiera seguido a Judas. Hermanos y hermanas, cuando vemos miserias en la iglesia, primero hay que tratarlas con amor. Hay que buscar hacer lo que podemos hacer y hay que orar. Seguimos a Jesús. Si usted vino hoy por Jesús, el Señor no le va a defraudar. Ese es el llamado que el Señor le hace a Mateo. Le dijo: sígueme. Le dijo: ponte ahí atrás. Le dijo: sigue mis huellas. Le dijo: haz lo que yo voy a hacer. ¿Y Jesús a dónde iba? Iba a la cruz. ¿Y Jesús a dónde iba? Iba a morir. ¿Y el Señor a dónde iba? A morir para resucitar. Pues bien, si seguimos los pasos de Jesús, también vamos a tener que ir a la cruz. También va a haber un elemento de sacrificio, de renuncia, pero la resurrección será la corona del seguimiento. ¿Qué hizo Mateo? ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Eso es lo que hizo Mateo. Estamos todavía en el versículo 9. Primero, el Señor lo mira, el Señor lo llama por su nombre, le hace una invitación, le da una misión: seguirlo a Él, predicando, amando, enseñando. Y Mateo se levantó y lo siguió. Hermanos y hermanas, es admirable de verdad la actitud de Mateo. Cuánta gente, cuando el Señor le toca su corazón, cuánta gente que ha llevado una vida disoluta, una vida de pecado, cuando el Señor lo llama, le responde inmediatamente. Cuánta gente, hermanos y hermanas, es generosa. Cuánta gente, verdad, descubre ese amor en esa mirada. Cuánto amor el Señor tiene para con él. Y al igual que Mateo se levanta, hay que levantarnos. Si estamos sentados, peor. Si estamos postrados por el pecado, el Señor quiere que nos levantemos. El Señor no nos hizo para estar en el pecado. El Señor nos hizo para levantarnos, hermanos y hermanas. Mire, sentado no se puede seguir a Jesús, a no ser que sea en silla de ruedas. Hay que ponerse de pie, hay que caminar. Hay que caminar, no es sentado. Sentado no se puede. Aquellos que se quedan sentados en su casa, aquellos que siguen sentados, así no se puede seguir a Jesús. Hay que ponerse de pie, hermanos, y a veces levantarnos de la pereza, levantarnos del desánimo, levantarnos de la miseria, levantarnos de la indiferencia. Claro que cuesta, pero Mateo se levantó. Mateo se levantó. Si usted comienza a ver y piensa demasiado las cosas, nunca las va a hacer, hermanos y hermanas. Cuánta gente todo lo cuestiona, cuánta gente todo lo analiza, cuánta gente dice esto, aquello y lo otro. Hermanos y hermanas, un hermano después de un evento me dice: padre, me gustó el show, que soy payaso.
Así me dijo, me gustó el show, pues, ni que fuera la Tenquis o Popolito, ¿verdad? ¿No? Hermanos, hay gente que así lo ve. Pero hay otros que cuando descubren aquel llamado de Dios, cuando esa palabra toca tu corazón y tú dices, no, esa es la palabra que yo estaba esperando, esa es la palabra que el Señor tiene para mí, nos levantamos. No vamos a seguir postrados, no vamos a seguir igual. Hermano, en el camino del ministerio, ay, si yo te contara, si yo le contara a la gente que me ha dicho, Padre, quiero andar con usted. ¿Querés andar conmigo? Muy bien. No aguantan ni 2 semanas. No aguantan ni 2 semanas. ¿Cree usted que, bueno, nuestro ministerio se va renovando? ¿Por qué algunos se van? Porque no aguantan. Después de 20 años en esta obra, ¿cuánta gente no aguanta, hermano? ¿Cuánta gente solo se emociona? Mateo se levantó inmediatamente y lo siguió. Es importante, hermanos y hermanas, que sigamos a Jesús y que tomemos esa decisión. Hoy el Señor llama a cada uno de nosotros a salir de nuestro pecado. Digo nuestro porque todos somos pecadores. Y digo nuestro porque todos tenemos pecados. O hay aquí alguien que no tenga pecados, que levante la mano. Vamos a quitar la imagen de la Virgen y si viene usted para acá, hermanito, por favor. Hermanos, todos somos pecadores. Todos tenemos nuestro mostrador. Todos tenemos nuestra silla. Todos. Algunos más y otros menos. Todos, hermanos y hermanas. Somos pecadores. Estamos luchando, claro que sí. Aquí en la iglesia no estamos los santos, sino aquellos que estamos perseverando para que el Señor nos haga santos. Todos somos pecadores, pero el Señor llama a cada uno de nosotros a que dejemos lo que sabemos que no es de Dios, lo que sabemos es pecaminoso, lo que sabemos nos va a llevar a la muerte. En este día el Señor te está llamando a ti de manera personal a que salgamos, a que nos levantemos de esa silla, a que dejemos nuestro mostrador. El Señor nos invita a tomar conciencia de que somos don de Dios. Aunque no nos llamemos Mateo, aunque no nos llamemos Mateo, yo me llamo Martín y mi nombre tiene su significado, pero delante de Dios soy un don de Él, soy un regalo de Dios. Dios me regaló la existencia, Dios me regaló la vida, Dios me trajo a este mundo, hermanos y hermanas. Si soy un don de Dios, Dios me regaló a mis papás, hermanos y hermanas, y esa visión uno siempre debe tenerla, tomar conciencia. Dios no me hizo para estar en el pecado, Dios no me hizo para destruirme, Dios no me hizo para eso, para vivir, ¿verdad?, haciendo daño y haciéndome daño a mí. No. El Señor me llama a tomar conciencia. Soy un don de Dios, soy un regalo de Dios. Eso soy, hermanos y hermanas. Y tercero, responder decididamente. No tengamos miedo. No tengamos miedo. El Señor nos va a formar, nos va a capacitar, nos va a sanar, nos va a entrenar y nos va a enviar. No tengamos miedo. Hay que responder. Respóndale usted en este día. Y usted dirá, ay, el padre quizá cree que le está predicando a gente mala. No, padre, usted está equivocado. Hermanos y hermanas, antes de predicarles a ustedes, me he predicado a mí mismo. Antes de hablarles a ustedes, también me he hablado a mí mismo. Y sé que también yo tengo mi mostrador, que también yo tengo mi silla, que también tengo de dónde levantarme. Todos y todas, hermanos y hermanas, todos y todas, hay que responderle al Señor, hay que responderle ahí, hay que decirle sí.
ahí en tu matrimonio, ahí en tu trabajo, ahí entre tus amigos, ahí donde te diviertes. Hay que responderle al Señor. El Señor no te pide que dejes de hacer lo que haces siempre y cuando no sea pecado. El Señor te pide que lo que hagas debes hacerlo con esta conciencia. Responderle al Señor. El segundo elemento, a partir del versículo 10, en la casa de Mateo. Vamos a ver qué sucedió en la casa de Mateo. Es interesante ver, hermanos y hermanas, que los invitados no son gente extraña. Los invitados no son solamente los discípulos de Jesús. Cuando Jesús estaba comiendo, también había un montón de gente, cobradores de impuestos y gente pecadora, dice la palabra de Dios. Y estos sí que no se quedaron en la sala, como la María Magdalena. Estos se fueron hasta el comedor. Se fueron a sentar a la mesa. María Magdalena se quedó en la sala, perfumando, pero estos no, dice la palabra, que vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y su discípulo. Queridos hermanos y hermanas, ahí está precisamente el apostolado que nosotros debemos realizar. Invitar, no tengamos miedo. Hay que llamar gente a la mesa de Jesús. Hay que invitar conocidos, familiares a la presencia de Jesús. Dice la palabra que había un sinnúmero de cobradores, pecadores. Queridos hermanos y hermanas, si antes a nuestra casa invitábamos cheros, invitábamos compadre, invitábamos a chupar, ahora invitemos, ¿verdad?, a una vida nueva, a una vida diferente. No digo que se va a poner a predicar ahí y a imponer manos, no se trata de eso, pero que ya con su testimonio van a mostrar que algo está pasando en su vida, que Dios está cambiando, que Dios está transformando. Quizá esa gente no va a volver a llegar, porque hay gente que no es que nos quiera a nosotros, sino que quiere comer gratis y chupar gratis. Pero hermanos, nuestro testimonio debemos darlo. Y digo esto, yo conozco muchas personas. Voy a hablar no de ustedes, sino de los que no vinieron, de los que están en mi país. Hermanos, cuánta gente conozco que se vino a este país a arruinarse, a podrirse. Tengo mi medio primo que ya casi se está muriendo de cirrosis hepática. Ese todos los días se mete sus 10, 12 cervezas. A eso vino, a arruinarse. Es bien fácil, hermanos y hermanas, echar a perder la vida. Es bien fácil, es tan sencillo. Y hay gente que viene a arruinarse. Hay gente que viene a buscar la superación. Materialmente se superaron, pero cayeron en las garras de las adicciones. Queridos hermanos y hermanas, es importante que nosotros también testifiquemos, anunciemos, compartamos con los demás hermanos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aquella casa estaba llena de gente pecadora, estaba cerca de Jesús, y es eso lo que nosotros debemos hacer. En la mesa de Jesús hay puesto para todos. En la mesa de Jesús hay espacio para usted, para mí y para aquellos que todavía no saben del amor de Dios. Hay espacio para todos, hermanos y hermanas. Dios nos tiene un lugar, Dios te tiene un lugar, Dios te tiene un espacio, y por eso te está llamando y por eso se está invitando. Dice la palabra, nuevamente, tercero, aparecen los fariseos. Si usted ha puesto atención a lo largo del retiro, el día de ayer, en las 3 enseñanzas aparecieron los fariseos. Hoy también aparecen los fariseos. Estos no pueden faltar. Si yo preguntara aquí que levantara la mano, ¿quién es fariseo? Pero nadie, porque sabemos lo que significa ser fariseo. El fariseo es cumplidor, pero también el fariseo es aquel que no tiene amor y que no tiene misericordia. Esos son los fariseos. Los que de día son viejos y de noche son gatos. Esos son los fariseos. Que usted lo ve en mano, gloria a Dios, y con esa misma mano está chupando una noche. Ese es el fariseo. Ese es el fariseo. Hermano y hermana,
En todas partes se dan, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que no vinieron. Hermanitos que se les pasa la mano con las servidoras, tan cerca de ti, tan cerca de ti, y hasta la puedo tocar. Hay gente que se le pasa la mano, hay gente que se le pasa la mano. Todos los hermanos y hermanas, a veces se nos pasa la mano si somos hijos de Adán, pero por eso debemos estar luchando. Hay fariseos, gente que habla muy bien, pero su vida, hermanos y hermanas. Mire, si a mí me piden una predicación sobre la pobreza, yo se la doy. Lo que cuesta es vivirla. Y si usted quiere hacer pisto en mi país, hable de los pobres. Predique de los pobres. Hay gente que se ha hecho rica hablando de los pobres. Queridos hermanos y hermanas, los fariseos no van a faltar. Si han estado en estas predicaciones, pues también espero que no están en medio de nosotros. Aquellos que se creen mejor, aquellos que creen tener derecho de juzgar, aquellos que si fueran Dios no nos dejaran entrar al cielo. Hermanos y hermanas, ese es el espíritu del fariseísmo, el que no tiene compasión, el que no trabaja por los demás. Ese es el fariseo. Dice: lo importante soy yo, mi familia, a los demás se los come el tiburón. No, hermanos y hermanas, ese es el fariseísmo, doctrina que Jesús siempre va a tratar, ¿verdad?, de combatir. Nos dice la palabra que ahí estaban los fariseos. Y se fijaron que Jesús comía con pecadores y cobradores. Queridos hermanos y hermanas, con esto hay que luchar siempre. Hay que luchar siempre. Este espíritu se mete, gente que cree tener derechos en la iglesia. Hermanos y hermanas, en la iglesia nadie tiene derechos, porque hace 100 años ninguno de nosotros estaba, y dentro de 100 tampoco ninguno de nosotros está. ¿Cuál es el derecho? Los hermanos y hermanas, los fariseos son la doctrina contraria a Jesús. Los fariseos reflejan al pueblo de Israel que no aceptó a Jesús. Los fariseos son todos aquellos que critican, que juzgan, y a veces la gente no viene a la iglesia porque nosotros damos un mal testimonio. Queridos hermanos y hermanas, no significa que somos angelitos por caridad, pero hay que luchar con todo esto. El tercer elemento, pues, es la actitud, ¿verdad?, de los fariseos. Es la actitud que debemos abolir, y es en lo cual nosotros no debemos fijarnos, porque siempre habrán fariseos. Siempre, hermanos y hermanas, es la miseria, es el pecado, es la mezquindad del corazón humano, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y cuarto, Jesús lo va a escuchar y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Aprendan que yo quiero misericordia más que ofrendas. Es misericordia dar el corazón al miserable. Dar el corazón al miserable, hermanos y hermanas. Eso significa misericordia. Y como nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, es lo que el Señor quiere. No es que el Señor esté en contra de las ofrendas, ¿verdad? No, el Señor no está en contra de ofrendar. Sabemos que hay necesidades. El Señor está en contra de ofrendas que se convierten en una manera de descargar la conciencia. Fíjense que un día, se lo voy a contar en confianza, no lo van a decir a nadie. Estaba yo un jueves allá en la hora santa en El Salvador. Yo llego temprano. Una señora quiere hablar con usted. Me acerqué, sí, señora. Mire, padre, aquí le traigo una ofrendita, le digo. La agarré, ofrenda, pues. ¿Cuánta gente no le da una ofrenda al sacerdote? Me la agarré. Pero mire, quiero hablar con usted brevemente. Y me dijo: hermanos, era la dueña de un prostíbulo. ¿Y de dónde sacó ese pisto para dar la ofrenda? A ver, ¿qué hubieran hecho ustedes? A ver, ¿qué hubieran hecho? Hacer obras de caridad, padre, para que el dinero, pues, verdad.
haberle dado la bendición, dinero bendito, gracias. Y hubieran hecho ustedes, no les digo qué hice yo, porque ahí no lo voy a dejar de beber. Hermanos y hermanas, a ver, es difícil de verdad. Hay gente que así cree lavar su conciencia. A ver cuántos adulterios iban ahí, a ver cuántos contactos de VIH iban ahí, a ver cuántas miserias iban ahí. Hermanos, hay gente que va a tratar de descargar su conciencia, hay gente que explota, hay gente, hermanos, que se aprovecha y cree que ofrendando, bueno, sí, ya, no, ya. Hermanos y hermanas, no, el Señor quiere misericordia, es decir, da el corazón al miserable, que era lo que los fariseos no tenían. El corazón de Jesús no es como el nuestro. El corazón de Jesús no es como el nuestro. El corazón de Jesús es un corazón generoso, es un corazón que se da, es un corazón tan grande que ahí habemos todos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Queridos hermanos y hermanas, si hay algún médico aquí, el primer paso para recibir sanación es aceptar la humildad. No todos los enfermos se sanan, porque no todos los enfermos reconocen que están sanos. Cuentan de un loco que se escapó del manicomio y entonces se robó un auto y se va en un sentido contrario. Por la radio comienzan a anunciar: si ha escapado un loco, tengan cuidado, va en sentido contrario. Y dice el loco, un montón de locos que viven en sentido contrario. Hermanos, a veces nosotros creemos que los que están enfermos son nosotros, no yo. A veces nosotros creemos que los que necesitan médicos, no, yo aquí estoy bien, pero estoy predicando. Hermanos y hermanas, obispos han caído, no puedo sino like. Hermanos y hermanas, ese es el fariseo, el que cree que lo son. No, para mí no, ¿verdad que no? Todos hermanos y hermanas. Por eso la predicación debe ser también, en primer lugar, para uno. Por eso el predicador tiene que orar, tiene que estudiar, tiene que, ¿verdad?, predicarse a sí mismo también. Misericordia, no son los sanos, sino los enfermos, dice la palabra de Dios. El Señor no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Queridos hermanos, esta es la iglesia de Jesús. Esta es la iglesia del Señor. Hoy el Señor, bendito sea, también nos está llamando. Nos está llamando, ¿verdad?, a que nos sentemos a la mesa. Nos está llamando a que estemos cerca de Él. Quítate tus prejuicios. No me digas, ay, padres, que a mí nunca me enseñaron eso. Quítense los prejuicios. Quitémonos el machismo. Hay gente que dice: no, hombre, si la religión es para las mujeres, que déjeme decirle que la religión es para los hombres que tienen bien amarrados el pantalón. Para ellos es muy difícil. Para los hombres que tienen bien amarrados el pantalón. No, para aquellos que se les va a decir. Para los que tienen bien amarrado el pantalón. Hermanos y hermanas, quitémonos eso de la mente. Hay que saber qué van a pensar los demás. La gente, si usted no tiene que comer, ni cuenta se da. Hermanos y hermanas, quitemos eso de la mente. Levantémonos inmediatamente. Sigamos a Jesús, ¿verdad? Acerquémonos a Él. Eso significa sentarse en la mesa. Ahí está su lugar. Ahí está su puesto, hermano. Es decir, o se queda ya en su mostrador, donde la gente, ¿verdad? A mí un hermano que era cobrador le decían agua de Juanilama porque era amargo, y a veces la gente pagaba no por saldar su compromiso, sino para joderle la cara a ese cobrador. Era tan feo. Con solo que la haya en ese Señor. Debe de café amargo, decía. Hermanos, hay gente que quiere vivir así y no quiere vivir cerca de Jesús, y no quiere vivir cerca del Señor. Hay gente que está sufriendo vacío, desprecios, tantas cosas.
pero no quiere estar cerca de Jesús. Hoy tomemos la decisión. Es su decisión. La invitación la hace Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana, porque me llamas, porque me invitas. Gracias, Jesús, porque sé que necesitamos de ti. Señor, aquí estoy, llámame a mí. Aquí estoy, Jesús, sé que pronuncia mi nombre. Gracias, Señor, por fijarte en este pecador miserable. Gracias, Señor, pero que hoy quiero ser mejor, tú me vas a ayudar. Quiero seguirte a ti, quiero ver más de tu palabra. Oramos por este hermano, a quien el Señor le está dando el deseo de leer más la palabra de Dios. Oramos por este hermano. Hermanos y hermanas, el Señor necesita apóstoles. El Señor quiere que seamos apóstoles de verdad. Ya no lo dejemos con el milagro entre las manos, agárralo. El milagro es tuyo. Para ser santo se necesita un milagro, y el primer milagro es nuestra conversión. Sin un milagro no reconocen a ningún santo. Pues bien, el milagro es mi conversión. Hoy, Señor, quiero que se dé ese milagro en mí. Hoy, Señor, quiero decirte que quiero entregar a aquellos hermanos que ya están trabajando. Podemos entregarnos más. Aquellos que todavía no lo han hecho, tomen la decisión. Señor, quiero levantarme, quiero seguirte. Ya no seguir el mundo, el pecado, aquello que me mata, aquello que me destruye, que me arruina, aquello que divide mi familia, que sean sus padres, los hijos, no, Señor. Quiero seguirte a ti. Quiero seguirte a ti. Como dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Ten fe en el Señor Jesús y me salvarás tú y tus hijos. Papá, mamá, que quiere salvar a tus hijos, ten fe en el Señor Jesús. Tomemos una decisión. No tengas miedo. Padre, que no tengas miedo. El Señor se va a encargar de esto. Tú toma la decisión. Toma la decisión esta mañana. Deja que el Señor se encargue de lo demás. Bendito y alabado seas. Dice, sé que se lo sabe. Ya no quiero más volver A las cosas que viví, a las cosas que viví. ya estoy Ya cansado. estoy cansado de mi parte, mi Señor, Con el milagro, con el milagro de tus manos. Sé que tú conmigo estás y que pronto volverás, Jesús. y que pronto volverás. Que es bonito Es tan bonito poder contigo contar.
pecado, el Señor ve gracia. El Señor no ve a aquel rechazado. El Señor ve el don de Dios. El don de Dios, hermano y hermana. El regalo de Dios. Dios te hizo, Dios te formó. Aún en los detalles más pequeños no hay ni habrá otra persona como usted y como yo. Es porque somos fruto de su amor. Quiero invitar esta mañana que te pongas de pie, por favor. Pero también nos pongamos de pie en nuestra vida, en nuestra actitud. Nos pongamos de pie en la manera de amar en la familia, seguir a Jesús. Aquí estoy, Señor. Sé que soy pecador, pero en tus manos tú puedes hacer algo bueno. Bendigo al Señor por aquellos hermanos que están aquí sirviendo, llevaron una vida de miseria y de pecado, pero hoy son testimonios vivos del poder de Jesús. Dios también puede hacer cosas grandes en ti. El lodo mancha, el lodo está tirado, pero cuando cae en las manos del alfarero hace cosas hermosas. Así también cuando nos depositamos en las manos de Jesús, Él quiere hacer obras grandes. Y el próximo año vas a estar sirviendo en este retiro. El próximo año vas a estar sirviendo y dando testimonio por tu presencia, porque te pusiste de pie, porque seguiste a Jesús. Él te está llamando. Gracias, Jesús, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Mándame donde quieras. Aquí estoy, Jesús. En tus manos. Sé que de este barro va a salir una obra hermosa. Bendito y alabado seas. Señor, ya no quiero volver. Toma la decisión. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. a las cosas que dejé. Señor, ya estoy cansado. Ya estoy cansado Hoy sí. de dejarte, mi Señor. Poder mirarme en tus manos. Sé que tú conmigo estás. Sé que tú conmigo estás. Y que pronto volverás. Y que pronto volverás, Señor. Y es tan bonito poder contigo contar. Levanta tus manos a Jesús. Gracias, Jesús. Todo Todo